Buenas noches, mi nombre es Wilfrido Argüello Rodríguez. Soy estudiante de primer semestre de la carrera en Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión estamos desarrollando la actividad 4 de la unidad 2, Plan de Alimentación. Para esta actividad realizamos una entrevista a la licenciada en Nutrición Raquel Miranda Arellano, egresada de la UAM. ¿Cómo debe de ser la dieta de un profesional que trabaja en oficina? Como antecedente, vamos a mencionar primero que siempre es de una forma desordenada, desequilibrada, dado que en base a mi experiencia siempre me refieren que los horarios no le permiten hacer una comida bien, los lugares de trabajo es complicado conseguir comida saludable o no les da tiempo. Entonces, dado a estas referencias, puedo decir que una dieta de un profesional que trabaja prácticamente todo el día sentado o con una actividad sedentaria, esto nos lleva a recomendar una dieta que no afecte a su salud. ¿Cómo va a ser esta dieta? Bueno, esta dieta debe de ser sumamente cuidadosa en cuanto a la carga de azúcar, grasa, productos industrializados, alimentos refinados, que comúnmente son los que más consumen las personas. ¿Qué sí deben de hacer o cuidar? Bueno, en mi recomendación yo siempre refiero pues conseguir alimentos preparados al momento. Tan simple es encontrar un mercado, una cocina económica. Ahí es donde podemos encontrar una opción dentro de las pocas que podemos tener a la mano. ¿Por qué? Porque son comidas caseras, guisados, no tienen una carga importante de grasas, o por lo menos podemos hacer la selección de alimentos más adecuados en ese momento. Si hay opciones menos grasosas, pues es las que vamos a elegir. Esto es, ¿por qué? Porque estando en oficina y estando sentados, les da por picar. Esto de picar es muy común y desgraciadamente sus gustos son orientados a carbohidratos con grasa, carbohidratos con azúcar, y pues esto obviamente va a repercutir en la salud, que obviamente pues va a dar a un aumento de peso. Entonces, la otra opción que nos genera esto es pues llevar comida de casa. Esa sería una muy buena opción. Digo, hay que hacer obviamente el cambio en hábitos, ¿sí? No comprar inmediatamente lo que nos proporcione el trabajo, como en la cafetería, en alguna tiendita de la esquina. Pues es mejor llevar sus alimentos elaborados en casa, a sus gustos. ¿Por qué a sus gustos? Es importante que pues les guste obviamente lo que lleven, porque al final del día es lo que van a consumir, ¿sí? Y son opciones que ellos van a elegir como convenientes para su salud. Como ejemplo podría decir que tiene que intervenir ahí fruta en primer lugar. Podría ser fruta de temporada. Eso es una excelente opción, dado que pues nos sale económico, es accesible, podemos encontrarlo. Y además, pues bueno, es un gusto, ¿no? A la elección del paciente. ¿Seguido de qué? De verduras, algo práctico como son pepinos, zanahorias con jícama, betabel, germen de alfalfa. Todo esto obviamente podemos prepararlo al gusto con limón, piquín, un poquito de salecita si no tenemos algún problema con la sal de hipertensión, ¿sí? E incluso por ahí otro tipo de alimentos a incluir es, si no se desayunó, no se tuvo la oportunidad de hacerlo en casa antes de salir para el trabajo,
Pues, ¿qué podemos agregar? Bueno, para hacer un desayuno más completo y fácil y que no sea tan dañino en ese momento en cuanto ante la carga de glucosa o de grasa de ese alimento, podemos recomendar la fruta picada con alguna semilla o como algún carbohidrato integral, como es el amaranto, la avena. Acabo de mencionar las semillas, pueden ser nuez, puede ser almendra, puede ser semilla de girasol, ¿sí? Y esto vamos sumando opciones adecuadas y formando el desayuno. Entonces ya tenemos fruta picada, tenemos semillas, tenemos hidratos de carbono integrales, ¿sí? Y esto nos compone un desayuno, ¿sí? Que puede ser una buena opción en caso de salir sin desayunar de casa. Obviamente nosotros recomendamos, aunque estén en esas actividades de manera sedentaria, obviamente hay que llevar alimentos que nos formen la colación, ¿sí? Nosotros recordemos que debemos de estar consumiendo 3 comidas al día, más 2 colaciones, ¿sí? Las 3 comidas es desayuno, comida y cena, que son nuestros tiempos principales, y bueno, y nuestras 2 colaciones, como ya dije. En las colaciones, ¿qué es lo más conveniente? Pues obviamente incluir cosas accesibles, dado que pues estamos en oficina, cosas que sean prácticas, que no se nos echen a perder tan fácilmente, cosas frías preferentemente. Cosas prácticas, puedo mencionar frutos rojos, ¿no? Como son arándanos, es decir, frutos secos, ¿no? Pasitas, ciruelas pasas, chabacanos, ¿sí? O sea, esto es una muy buena opción. Regreso a las semillas, podemos hacer cacahuates, semilla de girasol. Obviamente esto nos va a proporcionar, pues, vitaminas, minerales, ¿sí? Además, es un buen aporte de proteína vegetal por medio de las semillas, que esto nos da un momento prolongado de saciamiento, es decir, nuestras proteínas nos dan ese plus, ¿sí? Nos controlan un poco el apetito, ¿sí? Ahora, por otro lado, podemos llevar barras integrales. Yo siempre opino y lo recomiendo es las barras de avena o de amaranto, como es la alegría, ¿sí? Muchas de estas barras integrales comerciales que ya venden en el supermercado, ¿sí? Muchas de ellas llevan pues azúcares integrados, mermeladas, ¿no? Y pues obviamente esto ya se vuelve poco saludable. Hay que elegir productos que no tengan esta clase de mermeladas o cosas adicionadas, dado que entre más tenga un alimento, pues quiere decir que tiene más conservadores o aditivos y pues eso obviamente no nos conviene. Por ahí que también podemos llevar, ¿no? Como complemento a esto, palomitas, una excelente opción, nada más tienen que ser naturales, no tienen que ser caseras, no de las industrializadas que vienen empaquetadas, esas no. Podríamos llevar cubitos de queso, ¿no? Por ahí algunos totopos horneados o alguna tostadita horneada, gelatina, yogur natural, ¿sí? Por ahí si hay algo que queramos hacer más completo, pues podríamos recomendar una chapata de atún, de pollo, un cuernito integral, incluso es más preferible una torta de vez en cuando a un sándwich, dado que es mucho mejor un pan fresco a un pan industrializado de caja, ¿sí? Por ahí muchas, obviamente, es común encontrar que los alimentos accesibles a oficina son las quesadillas, ¿no? Toda la parte de comida rápida. Obviamente, pues dentro de las opciones podríamos mencionar que sin problema podemos elegir 2 quesadillas al comal. Podría ser una de verdura y una de una proteína de origen animal como es pollo, ¿sí? O carne. O incluso por ahí podríamos elegir un sope,
¿sí? Un sope de tamaño mediano, obviamente no grande. ¿Por qué? Porque ahí incluye carbohidrato, incluye frijol, incluye un poquito de, pues la verdura, ¿no? Aunque sea ahí, está ahí integrado, ¿no? En algunos lugares puedes encontrar con lechuga, algunos con nopalitos. Entonces, es una buena opción. De hecho, es una excelente opción como la de la cocina económica. Sí, son alimentos preparados en el momento. Entonces, podemos guiarnos a estos alimentos, obviamente dejando fuera pues las comidas rápidas, ¿no? Pizzas, hamburguesas, hot dogs, porque pues obviamente son productos industrializados, son productos altos en índice glucémico, ¿no? Y que esto obviamente nos va a repercutir en la salud. Entonces, de manera general, los alimentos que mencioné, los que son adecuados, que son contrarios a los que dije de índice glucémico alto, pues estos se recomienda dado que son de índice glucémico bajo, ¿sí? Esto nos va a evitar consumir alimentos con calorías vacías, ¿sí? Obviamente evitar la parte de refrescos, ¿sí? Café. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos va a generar más segregación de la hormona del estrés, que es el cortisol, y pues obviamente estando en oficina, pues es común tomar mucho café. Es preferible tomar una agüita simple, agüita de fruta, agüita de Jamaica o tamarindo. Entonces, pues como ven, pues bueno, es obviamente alimentos saludables, por sus características de aporte nutrimental, sus características metabólicas que nos dan efecto. Y pues bueno, en síntesis es integrar hidratos de carbono integrales, no refinados, verduras, proteínas, leguminosas, ¿sí? Y grasas insaturadas, ¿sí? No saturadas. ¿Cómo debe de ser la dieta de un profesional con horarios mixtos? Bueno, como primer punto, cuando se tiene esta clase de horarios rotativos, es común cometer muchos errores en la dieta. Si no se tiene el asesoramiento adecuado, lo primero que pensamos es pues un paciente que va a aumentar de peso o puede acarrear problemas de salud, ¿sí? O obviamente no hay un rendimiento. ¿Por qué? Porque se sufre cansancio o nos da pereza o otras situaciones. Entonces, ¿cómo debe ser la dieta? Primer punto es equilibrar desde un principio todo su plan de alimentación del día. Tiene que estar equilibrado, aún así debe seguir los 3 tiempos principales de comida, que es desayuno, comida y cena, y 2 colaciones, si es necesario, si no solo una, ya dependiendo de cada paciente, pero sí debe de incluirlas. Y bueno, y ahora pues anexamos un tiempo más, que es en el horario nocturno. Aquí, como norma general, no podemos descuidar el desayuno. El desayuno es el horario principal para la asimilación de nutrientes. En ese momento se lleva mucho mejor. Luego, otra característica es que tenemos que indicar, ¿sí?, que la dieta en horario nocturno debe de cuidarse mucho de no caer en productos que obviamente son de alto índice glucémico, que son de calorías vacías, que es comida rápida, alta en grasa, alta en azúcar, como son los bocadillos, bollería, sándwiches, embutidos, refrescos, ¿sí? Hay un alto consumo de café, ¿sí? Obviamente esto lo ocupan mucho para mantenerse despiertos.
¿Qué es el peor error que pueden cometer? El tomar jugos, refrescos, bebidas energizantes, ¿sí? Porque obviamente eso nos va a ayudar a segregar más la hormona del estrés, que es el cortisol, y obviamente seguido, ¿sí?, de una alteración de nuestra glucosa. Primero nos va a elevar un alto índice de glucosa, pero así va a generar súbito la disminución de glucosa, y entonces obviamente esos movimientos bruscos a la larga pues nos van a traer consecuencias. Entonces hay que evitar esas caídas de glucosa. ¿Por qué? Porque entonces el paciente va a sentir sueño, pereza. Los alimentos también grasosos nos van a causar esas sensaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Como mencioné hace un momento, como la dieta tiene que estar equilibrada desde un principio, desde el desayuno, y luego comida y luego cena, entonces nuestro desayuno debe ser el alimento más completo, suficiente, adecuado, inocuo, con todas las características, ¿sí? Y luego vendría la comida y cena, que en esos tiempos se recomienda que sea más ligero, una consistencia más suave en los alimentos, fáciles de digestión. Obviamente el consumir agua es importante, nuestros 2 litros respectivos del día, dependiendo del paciente, pero normalmente por regla general son 2 litros. ¿Por qué tienen que ser ligeras tanto la comida como la cena? Para obviamente no provocar pereza, somnolencia, ¿sí?, sueño, pesadez. Entonces, eso no queremos en nuestro paciente en su turno nocturno. Entonces, debemos de cuidar esos 2 tiempos de comida para que pueda el paciente consumir un alimento en el proceso de la noche. ¿Qué alimentos se pueden consumir? Son las proteínas de alta calidad. Como primer punto podríamos mencionar el huevo, el atún, pollo, pavo, ¿sí? Luego vendría nuestro siguiente grupo, que serían nuestros hidratos de carbono, que obviamente tendría que ser integrales, como ya mencioné anteriormente, la avena, el amaranto, arroz integral, la quinoa, por ahí, ¿vale? También de dónde obtenemos cereales integrales, de nuestras leguminosas, como son frijoles, habas, lentejas, ¿sí? También otro alimento que nos proporciona cereales integrales son los vegetales. Los vegetales, al sufrir el proceso de cocción, se convierten en carbohidratos. Nada más hay que darle la recomendación al paciente: el adecuado proceso de cocción o al vapor, para que obviamente no provoquemos el aumento del índice glucémico de las verduras, es decir, convertirlos como tradicionalmente le dicen, en azúcar. Entonces es importante tener un punto exacto de cocción para que obviamente la verdura mantenga un índice glucémico bajo, y esto nos ayude o nos beneficia a la salud en lugar de perjudicar, dado que si a un alimento le aumentamos el índice glucémico, pues obviamente es como si consumiéramos un carbohidrato integral, refinado, perdón. Entonces, ¿esto por qué? Es importante cuidar desde un principio el desayuno, sus 3 comidas. ¿Por qué? Porque hay que resaltar, primero, que estamos alterando las funciones corporales, es decir, el ritmo circadiano. ¿Esto qué es? ¿Sí? Son funciones metabólicas que están sujetos a la luz del día, ¿sí? Y las mismas que se disminuyen en la noche. Por ejemplo, la temperatura, la tasa metabólica, las secreciones hormonales, la tensión arterial. Entonces, si nosotros estamos alterando ese ritmo, precisamente por eso tenemos que cuidar lo que consumimos en la noche, porque si nuestra tasa metabólica ya baja,
obviamente lo que consumamos para el cuerpo es más fácil, ¿sí? El almacenarlo como grasa, retenerlo. Entonces, eso nos va a provocar un aumento de peso, sobrepeso, obesidad, problemas por ahí de colesterol, etcétera. Entonces, obviamente sí nos va a repercutir directamente a nuestra salud. Este tipo de pacientes, pues, sufren un proceso de adaptación, sí, pero como mencioné, no puede dejar de hacer sus comidas principales. Aún así, tenemos que ajustar sus horarios, ¿sí? Pero cuidando principalmente su desayuno. Recordemos que, ¿sí? Todo esto de cuidar, equilibrar, balancear, que sea suficiente sus alimentos, todo, es para mantener un buen aporte de nutrientes, vitaminas, calorías, lípidos, carbohidratos, para obviamente mantenerlo en buenas condiciones en este horario nocturno. Aquí nada más quiero enfatizar, ¿sí?, que se engorda. Bueno, por ahí dice, ¿no? Si se engorda más en la noche o en las personas que pues obviamente trabajan en la noche, siempre dicen, vas a aumentar de peso. Bueno, aquí vamos a aclarar ese punto. Es la calidad y la cantidad de calorías ingeridas en un día, ¿sí?, lo que nos va a provocar un exceso de peso, un sobrepeso, ¿sí? No tanto el horario. Hay que tener bien claro este punto, ¿sí? No es el horario, es en sí todas las calorías que vamos a ingerir. Obviamente sí, si hablo de que se está modificando el ritmo circadiano, obviamente sí nos va a afectar a la recuperación de sueño. Y sí se ha comprobado que las personas que duermen menos tienen mayor tendencia a subir de peso. Por eso es común pensar que las personas que trabajan de noche pues van a subir más de peso, ¿no? Entonces, sí, pero hay que educar al paciente a equilibrar toda su dieta del día precisamente para que vea que tenemos que cuidar bien su aporte de calorías y pues no afecte lo que coma en la noche, ¿sí? Entonces, vamos a cuidar estos alimentos, evitarlos como de manera normal, como cualquier otra persona. Los altos en grasa, altos en azúcares o índices glucémicos, productos industrializados, productos refinados, ¿sí? Los alimentos comunes que solemos picar, ¿sí? Las botanas, los refrescos, las bebidas energizantes, el café sobre todo. En lugar de café, pues una agüita simple, un tecito, una agüita de fruta, una agüita de Jamaica también, algo que no nos provoque un alza de glucosa para que no provoquemos después la caída misma de esa glucosa, ¿no? Y no empeorar un estado o una condición de nosotros. Entonces, estas son las recomendaciones que podríamos mencionar, ¿sí? Son cosas básicas, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho para no provocar estados de salud inconveniente en estos horarios mixtos. ¿Cuáles son los beneficios que obtengo si cuido mi alimentación? Creo que todo podría englobarse en decir que, pues simplemente mantener un cuerpo sano, mantener un buen funcionamiento del cuerpo, como si obviamente nosotros
al cuidado de nuestra alimentación aportamos, ¿sí?, adecuados nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, que son los macro y microelementos esenciales para nuestro buen funcionamiento, pues obviamente vamos a conservar una buena integridad de nuestras células. Recordemos que nosotros somos células, entonces las vamos a cuidar por medio de nuestra alimentación. Esto, pues, ¿qué beneficios trae? Pues que obviamente evitemos pues futuras enfermedades, ¿no? Como pues ahora han subido mucho las estadísticas de hipertensión, diabetes, ¿no? Y pues obviamente a tempranas edades se ha visto que pues ya los menores de edad ya sufren estas mismas enfermedades, ¿no? Que antes pues era una estadística baja. Entonces, digo, los beneficios se pueden englobar en esto, simplemente es mantener nuestro cuerpo sano y en buen funcionamiento. Creo que ahí se engloba todo, evitar enfermedades, obviamente el mantener bien oxigenado, tanto con la alimentación como una actividad física, que es parte de un buen hábito. Entonces, todo esto pues nos beneficia a nosotros como persona en nuestra condición de salud, ¿sí? Y pues obviamente pues llevar una vida digna, ¿sí? Sin padecer alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué diferencia hay entre acudir con un médico y un nutriólogo para recibir una asesoría en mi alimentación? Bueno, entendamos que el nutriólogo o nutrióloga, ¿sí?, nos va a enseñar, ¿sí?, desde las bases, ¿sí?, para aprender a comer adecuadamente, equilibrar nuestros alimentos de todo el día, a explicarnos, ¿sí?, cómo comer, ¿sí? Todo esto es una educación nutricional. ¿Por qué? Porque es importante el aprender cómo debemos alimentarnos, porque también hay alimentos que nos pueden hacer daño y sin embargo los consumimos, que obviamente nos van a provocar pues futuras consecuencias traducidas en enfermedades, ¿sí? El nutriólogo te puede enseñar desde una preparación de un alimento, desde el almacenamiento, el etiquetado, en comprender los alimentos industrializados, qué tanto te convienen, no te convienen, una adecuada selección de los alimentos, cómo modificar esos hábitos, cómo sustituir un alimento por otro, las combinaciones adecuadas, ¿sí?, que pueden beneficiar a tu cuerpo sabiéndolas consumir, ¿sí? Puede asesorarte de manera familiar, individual, ¿sí? Y esto obviamente es todo con el fin de que pues lleves una alimentación sana, adecuada, suficiente, equilibrada, inocua. Entonces, todo esto un nutriólogo te puede enseñar, te puede educar, te puede dar bases, ¿sí? Un médico, pues al final creo que te puede dar una breve orientación, ¿sí? Puede conocer de manera general por ciertos padecimientos específicos, puede reconocer qué podemos comer o no comer solamente. Su orientación es más aislada, más concreta, ¿sí? Eso podría ser la mayor diferencia, que un médico pues no te va a dar esa educación nutricional, no te va a explicar todo esto desde el efecto de un alimento combinado con otro, con bases metabólicas. Entonces,
El médico está orientado para otras situaciones, para atacar propiamente tu enfermedad por medio de medicamentos, de fármacos, y un nutriólogo está orientado a la parte de alimentación, ¿sí? Y de los efectos de los alimentos en nuestro organismo. Le doy las gracias a la licenciada en nutrición Raquel Miranda Arellano por toda la atención, la paciencia y el apoyo que me brindó en este proceso. Muchas gracias.